del Consejo de Ministros y el Ministro de Salud desde lo que es el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, hasta donde han llegado para presentar las 300.000 pruebas rápidas que acaban de llegar a nuestro país, con las cuales ha anunciado las autoridades que se suman 1.400.000 pruebas que se están trabajando para luchar contra el coronavirus. Esa es la información desde el URIN, con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud. No se olvide de continuar informados con TV Perú. El país. En la mesa de centro se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del ministro de Salud. Van a dar una conferencia con respecto a la llegada de 300.000 pruebas rápidas para combatir el coronavirus. Escuchemos. En esta tarde, acompañados por el Premier, doctor Vicente Ceballos, para entregar a la sociedad uno de nuestros compromisos en la lucha contra el COVID, que son las pruebas rápidas. Como es de conocimiento, el Estado peruano tiene una estrategia de desarrollo que comprende no solamente las medidas de aislamiento social, sino también una estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria comprende a su vez dos subestrategias: la vigilancia epidemiológica y el manejo de los casos a nivel hospitalario. La vigilancia epidemiológica, así como el manejo de casos a nivel hospitalario, tienen en sus protocolos el uso de pruebas de laboratorio, porque es necesario diagnosticar la presencia del virus tanto en el individuo como en la sociedad para poder contenerlo con las medidas de contención social y cuarentena. En el caso de nuestro país, nosotros hemos incorporado a nuestra estrategia de vigilancia epidemiológica y de tratamiento pruebas de laboratorio diferenciadas, la prueba molecular y la prueba serológica. Para la prueba molecular, nosotros contamos en estos momentos con 9 laboratorios que están en pleno proceso de desarrollo. Como hemos explicado en anteriores oportunidades, Premier, nosotros hemos elevado el número de pruebas, el procesamiento de pruebas moleculares de una capacidad instalada de 500 pruebas por día a una capacidad de 2.000 pruebas por día. Podemos incluso incrementar estas capacidades hasta cerca de 5.000 pruebas día. Sin embargo, como usted sabe, como hemos informado a la sociedad, el mercado de pruebas moleculares es bastante restringido en los días de hoy. Complementario al esfuerzo de hacer diagnósticos por pruebas moleculares, también hemos incorporado las pruebas serológicas, llamadas también pruebas rápidas. Estas pruebas serológicas el Perú ha comprado en un volumen de 1.400.000. En una primera entrega, nosotros hemos distribuido en el país y en todas las instituciones 330.000 pruebas serológicas. Y actualmente estamos recibiendo el segundo lote de 300.000 pruebas, las cuales serán distribuidas en todo el Perú a partir del día martes, cuando se termine el periodo de testeo en campo. Cada lote que ingresa al país tiene que volver a ser testeado en campo según los protocolos del Instituto Nacional de Salud. El día martes volveremos a entregar una importante cantidad de estas pruebas a todo el Perú y a todas las instituciones, con la finalidad de ser utilizadas especialmente en las poblaciones en riesgo. ¿Cuáles son estas poblaciones en riesgo? Son aquellas personas que se encuentran en directo contacto con pacientes portadores del virus certificados. Por ejemplo, los trabajadores de salud. Por ejemplo, la Policía Nacional. Por ejemplo, las personas del ejército. Por ejemplo, las personas privadas de libertad. Por ejemplo, las personas que se encuentran en albergues o que en estos momentos se encuentran en pleno desplazamiento de retorno a sus hogares para saber si
son portadores o no portadores del virus. Reforzarán además la vigilancia epidemiológica en las zonas donde se está iniciando la epidemia y también donde está en pleno desarrollo. Este es el segundo lote de un total de 1.400.000 pruebas que estamos pensando usar durante el brote más grande de la epidemia. Eso es lo que tengo que informar siempre. Gracias, señor ministro. Buenos días. Efectivamente, como lo ha expresado el señor ministro, ha llegado un segundo lote importante y esta próxima semana debe llegar un tercer lote dentro del paquete de 1.400.000 pruebas rápidas, y en paralelo también está en un primer paquete llegando las llamadas pruebas moleculares. Y es importante porque en paralelo a esta labor eficiente que los peruanos venimos asumiendo con el aislamiento obligatorio dispuesto, en paralelo también tenemos la obligación desde el Estado responder con lo que es las pruebas rápidas. Y aquí garantizamos de que esto va a tener una distribución racional, ponderada en todas las regiones del país, cual ha sido un requerimiento en las últimas horas, y también atendiendo sectores prioritarios, en particular los que están en la primera línea de acción: policías, militares, enfermeros, médicos, y en general a todos los que de manera dosificada y racional pueda ponerse a su disposición. Lo segundo, en horas de la mañana, el señor ministro de Salud con la presidenta ejecutiva de Salud han estado en el Hospital Villa Panamericanos. Como habíamos puesto en su momento a conocimiento público, ya 2 torres habían sido plenamente habilitadas. Se ha dispuesto ya que el conjunto de las 7 torres sean puestas en operatividad. A efecto de ello, en esta próxima semana deben habilitarse 1.000 camas adicionales, obviamente para una etapa intermedia de lo que es el contagio, porque los que están ya en una grave circunstancia serán derivados al hospital de ATA. A efecto de ello también ya se ha ejecutado el que se dispuso la semana pasada, que el Centro de Alto Rendimiento de Punta Roca, ubicado en el distrito de Punta Negra, se ha puesto a disposición de INS, Instituto Nacional de Salud, como un espacio adicional a lo que es el levantamiento de información de las pruebas que tiene bajo su responsabilidad. A la fecha se han instalado en los comandos de operaciones en 17 regiones. Hay un comando superior que está a cargo de la doctora Macetti, que es el comando de operaciones nacional, y que le está dando agilidad, prontitud e inmediatez en la capacidad de respuesta del sistema de salud a las demandas ciudadanas. Se ha priorizado y se está dando una respuesta mucho más eficaz desde una perspectiva de labor conjunta que tienen que asumir indistintamente todos los que son parte del sistema de salud: el Ministerio de Salud, las entidades clínicas privadas, sanidad de la policía, sanidad del ejército. Y hay que reconocer la disposición que hemos encontrado en distintos gobiernos regionales que se han sumado a este lineamiento de gestión para tener una pronta y urgente atención a quienes nos debemos, que son los ciudadanos que han sido contagiados por este virus. Asimismo, también debemos poner a su consideración, en el tema social, se ha dispuesto el bono de 760 soles para las familias que están en las zonas rurales, por eso se le llama el bono rural, con un presupuesto de 836 millones y que más o menos va a atender a 1.098.264 familias. Esto es complementario al llamado subsidio Quédate en Casa de 360 soles. También se ha dispuesto que este subsidio, que fue pagado en una primera parte, en la cual estaban focalizadas 2.700.000 familias, puede asumirse a la segunda parte del pago, es decir, 380 soles adicionales. Y en paralelo también, como es de conocimiento público, se dispuso el pago de 760 soles a los trabajadores independientes. En cifras globales estamos atendiendo a 4.500.000 familias. 2.700.000 familias con el subsidio Quédate en Casa, 800.000 familias a los trabajadores independientes y 1 millón de familias con el llamado bono rural. Una decisión que hemos tomado esta última semana y que ha sido articulada con los gobiernos regionales es el traslado de los ciudadanos
que por la determinación de la inmovilización social quedaron en la ciudad de Lima. Se estableció un dispositivo expreso, pero a su vez también desde el PCM se han librado los lineamientos necesarios, sosteniéndose en tres premisas. Primero, se debe priorizar las familias o personas de alta vulnerabilidad como prioridad para el traslado. Nos referimos a adultos mayores, personas que vinieron a la ciudad de Lima ocasionalmente para una consulta médica, niños, mujeres embarazadas, y la determinación o focalización de estas personas de alta vulnerabilidad es responsabilidad de los gobiernos regionales. Necesariamente los gobiernos regionales tienen que participar. Lo segundo es que las personas que vayan a viajar están sometidos a un triaje de salida y también un triaje de llegada a la región que dispongan. No solamente ellos, sino que también tienen que estar sometidos a una cuarentena. Y por ello nos permitimos una vez más hacer una invocación. Reconocemos la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de volver a sus casas, a sus regiones. Pero también tenemos que entender la dimensión de lo que significa contrarrestar el contagio de este virus. Si la persona se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más. Por eso queremos comprometer a todos los peruanos. Hemos estado largas semanas con inmovilización. Nos quedan algunas semanas más. Y a efecto de ello, esperamos que hagamos eco de estas delicadas circunstancias en las cuales todos estamos comprometidos para responsablemente tomar las mejores decisiones. Igualmente también, por acuerdo del Consejo de Ministros y disposición del señor Presidente, ya se ha dispuesto la adquisición de 719.000 tablets, especialmente para los estudiantes de zonas rurales. Me estoy refiriendo en especial a los chicos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria y también de secundaria. Y asimismo también 123.000 tablets para los docentes. En la parte productiva, el Ministerio de la Producción, en determinación corporativa con otros ministerios, ha ampliado la atención en los supermercados y en los centros de abasto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y con horarios especiales también al interior del país en distintas regiones. Y esto con un claro objetivo, de ordenarnos y evitar todo tipo de aglomeraciones a los que lamentablemente hemos estado sometidos en estas últimas semanas. Igualmente también desde el Poder Ejecutivo se ha dispuesto a través de una norma expresa la institución de los llamados núcleos ejecutores bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto de 150 millones de soles que implican 2 millones de jornales, y se pondrá a disposición de los peruanos de menos recursos, de la población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza, de un empleo de carácter temporal. Como gobierno venimos trabajando y haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir lo que significa este impacto del coronavirus. Como gobierno tenemos la mejor disposición y firmeza y actitud en las decisiones que se vienen tomando. Pero estas serán insuficientes si la ciudadanía no se suma a esta convocatoria. Estas son circunstancias en las cuales todos tenemos que seguirnos no solamente motivados, sino comprometidos en una capacidad de respuesta articulada. Tenemos que responder como país, unido, concertado, a lo que significa el contagio, y es una modalidad que también motiva en los peruanos unidad. Unidad para combatir, unidad para confrontar, pero unidad sobre todo también para que más temprano que tarde nuevamente haya un amanecer de satisfacción y alegrías para todas las familias de nuestro país. Dejamos abierta la disponibilidad para algún interrogante. Cuidado con la cámara. Cuidado con la cámara. Cuidado, chicos, más atrás, por favor. Esto es parte de la conferencia que está brindando el presidente del Consejo de Ministros con el ministro de Salud. Los medios vamos a acercarnos para realizar las preguntas. Todo esto en el marco de lo que es la entrega de 300.000 pruebas rápidas que han llegado al Perú desde el día de ayer. Personas muestreadas 143.745. A través de PCR o prueba molecular 40.028
y prueba rápida 103.717 personas. Positivas 15.628 personas, que representan el 10.87%. Al día de hoy, 19 de abril, hay 1.349 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales 720 en E-Salud a nivel nacional, 401 personas en MINSA, 48 personas hospitalizadas en clínicas particulares y 180 en las sanidades de las fuerzas policiales como de las Fuerzas Armadas. Hay 167 personas con ventilación mecánica. De las personas hospitalizadas, 40 presentan evolución favorable, 1.154 estacionaria, 155 en estado crítico. Y son 764 personas las que han salido con alta hospitalaria. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted en sus declaraciones acaba de decir que hemos pasado por unas semanas de inmovilización, de aislamiento, y que todavía nos quedan algunas semanas más. ¿Eso significa que el estado de emergencia se va a ampliar o se está revisando Presidente, el esta Consejo de posibilidad? Ministros es consultado con En respecto a la principio, posible ampliación del estado de emergencia. Hasta el domingo 26, que se cumple dentro de 7 días, y las determinaciones que hemos tomado como gobierno han sido sostenidas en argumentos médicos científicos que oportunamente son alcanzados, en particular por el Ministerio de Salud. Todas las determinaciones que se han tomado, especialmente relacionadas a las prórrogas de la administración social, tienen un sustento médico. A la fecha yo no puedo advertir si va a haber una prórroga o no. En principio tenemos una fecha final de esta tercera prórroga, que es el 26 de abril. ¿Qué criterios se va a tener como está, ministro, para terminar esta prórroga? El ministro Zamora más temprano nos decía, y hay una publicación justamente también que respalda eso, que esperan que la curva de personas infectadas con COVID-19 vaya disminuyendo a partir de que se levante la cuarentena. Sin embargo, hay una segunda fase de cuarentena, por ejemplo, que las clases virtuales continúen. ¿Qué otras actividades, si el gobierno ya ha hecho la evaluación, deberán continuar bajo esta modalidad? ¿O de qué va a depender que se liberen algunas otras actividades y de la forma que la gente tenga que salir a la calle? Miren, acá tenemos que ser bastante cautos. El hecho de que no se prorrogue la inmovilización social no significa que estemos liberados del contagio del virus, ¿no? Aquí hay que ser bastante claros y precisos. Obviamente la determinación todavía no se ha resuelto, tiene que ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana. Sin embargo, hay actividades obviamente que ya tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica necesariamente aglomeración de jóvenes o niños en las aulas, y esto no se puede dar, y tenemos que priorizar nuestra atención en ellos. Es por eso que en esta última semana se ha tomado la decisión de esta adquisición de las tablets en una cantidad bastante importante, para que puedan ser atendidos también los chicos en su formación escolar del interior del país y particularmente de las zonas rurales. En lo que respecta a las actividades económico-productivas, obviamente tiene que ser evaluado caso por caso. Y los casos que finalmente pueda motivarse su reanudación tienen que estar sujetos a estrictos protocolos. En ese sentido, una de los primeros casos que se había planteado es la reactivación, por ejemplo, de restaurantes, pero a través de la modalidad delivery. ¿Esto se ha planteado ya? ¿Se ha revisado como una propuesta seria, formal, dentro del Consejo de Ministros, por ejemplo? Todas las propuestas se vienen revisando. Obviamente son múltiples los factores que se toman como consideraciones para poder asumir la determinación final, ¿no? No solamente las condiciones de salubridad, sino también el impacto social que pudiera estar generando. No solamente el soporte económico que hay detrás de cada reanudación de una actividad económico-productiva. Es decir, son múltiples factores. Definitivamente no podemos dar por cerrado qué actividades sí o no. Lo cierto es que la premisa fundamental en que tiene que sostenerse cualquier decisión es que tiene que evitarse todo tipo de aglomeración y todo tipo de contagio. Permítame, por favor, a propósito de esta presentación del lote de pruebas serológicas o pruebas rápidas, hoy el portal Ojo Público da una información respecto a que la empresa que vendió este lote al Estado peruano, Origin Biotech, no está certificada por la autoridad correspondiente en China para poder exportar estos productos. Sin embargo, es esta empresa, a través de otras compañías en el Perú, que el gobierno peruano justamente compra este lote de pruebas. Y más allá de esta situación complicada, ¿qué tan efectivas son estas pruebas al no tener una certificación por parte del gobierno chino? No obstante que el señor ministro de Salud, Víctor Zamora, en horas de la mañana, ya ha dado las aclaraciones del caso, vamos a reiterar en la respuesta.
Sí, nosotros hemos informado de que en el momento en que se hizo la adquisición del 1.400.000 pruebas, el requisito que establece el Perú era que pudiese cumplir con los estándares de la Unión Europea. Este requisito fue cumplido y por supuesto que se procedió con la compra a través de Perú Compras. Posterior a la ejecución de la compra hecha por el gobierno peruano y posterior a la recepción del primer lote, es el gobierno chino que establece que sus productos de exportación tengan una nueva certificación. Pero es un requisito del gobierno chino, no del gobierno peruano. Nosotros hemos comprado el producto en su momento con los certificados que nosotros hemos requerido de acuerdo a nuestra legislación. ¿Está garantizado la eficacia de estas pruebas? Está garantizada la eficacia de las pruebas porque cada lote que nosotros recibimos, además de cumplir con las certificaciones, cumple con un periodo de prueba de campo. Se hizo con el primer lote y hoy día se está haciendo la prueba de campo del lote que acabamos de recibir. ¿Por qué la primera certificación? ¿Ministro cuenta con esa certificación? ¿La certificación de La certificación exigida a los exportadores de China fue un requisito posterior a la compra que realizó el Perú. Por lo tanto, nosotros no solamente no lo teníamos en el momento de comprar, sino tampoco está dentro de los requisitos que nosotros pedimos en las compras actuales. ¿Qué exige esa certificación, ministro? ¿Cuál es la diferencia que hace entre La los... certificación que nosotros requerimos es que cumpla con otros estándares de mercados como el de la Unión Europea. Ajá. Ministro, bueno, hay un caso también que llamó la atención y que para muchos grafica un poco el tema crítico de los establecimientos de salud en la atención de la pandemia. Es la muerte del excongresista Uñagua, después, según su familia, de estar en diversos hospitales y no recibir la atención adecuada. Casos como estos, nosotros a diario en los medios de comunicación recibimos denuncias o pedidos de ayuda de muchas personas que no sienten que no se les atiende de manera oportuna, que están en sus casas y reciben justamente a pruebas o simplemente llegan a hospitales y no pueden ser atendidos porque dicen que no hay camas o que están saturados estos. ¿Qué situación, qué balance tiene por reflexión de esto usted que ha sido justamente compañero del señor Uñagua en el Parlamento? Sí, permítame en primera instancia expresar nuestras condolencias a la familia del congresista y también a la familia de todos los peruanos y peruanas que por estas circunstancias del virus han fallecido. Como gobierno hemos tomado las decisiones necesarias, urgentes e imperiosas que las circunstancias exigían. Pero no pasemos por alto a una circunstancia. Este mismo año fue denominado por el gobierno Año de la Universalización de la Salud, en la perspectiva de fortalecer y priorizar nuestra gestión focalizando en una atención urgente a todo el sistema de salud. Porque habíamos particularizado, y hoy más que nunca todos los peruanos lo estamos visualizando, graves deficiencias. Deficiencias que no son de hoy, sino que históricamente se han venido arrastrando. Deficiencias en infraestructura, en recursos humanos, en implementación, en equipamiento. Sin embargo, son materias que tendrán que abordarse en su oportunidad. Hoy tenemos como urgencia y prioridad en la atención es cómo contrarrestamos el incremento de este contagio. A efecto de ello es que estamos articulando un trabajo permanente desde el Ministerio de Salud Central con las direcciones o gerencias regionales del país. Y se han instalado distintos comandos de operaciones. Ya manifesté antes, en todo el país a la fecha hay 17 comandos de operaciones para darle operatividad a lo que es la capacidad de respuesta que tenemos que dar como Estado. Aquí no cabe caer en el facilismo de designar responsabilidades que es competencia de uno que otro sector o de uno que otro nivel de gobierno. Aquí respondemos como Estado ante los peruanos. Claro, pero hay hospitales en los que no tienen frigoríficos suficientes para tener los cuerpos. Teníamos un caso del hospital de Canto Grande donde habían fallecidos de 3 días antes, 4 días antes, que estaban acumulándose en el piso. ¿La respuesta está siendo la adecuada? Estas circunstancias han exigido tomar respuestas de emergencia y obviamente hay un grado de falencias o debilidades y están siendo corregidas lo más pronto posible. A nivel nacional tenemos 17 crematorios, de los cuales 6 están focalizados en Lima. Es decir, en todo el país no hay crematorios. Hace 2 semanas atrás hemos aprobado una resolución ministerial por el cual se aprueba un protocolo de cuál debe ser el procedimiento para la inhumación de cadáveres. En unos casos donde hay crematorio y las circunstancias lo posibiliten, se acudirá a ellos. Pero en otros casos también, y que es una circunstancia que está provocando algún tipo de discordia social, es también los entierros. Se habla con los gobernadores regionales para que puedan focalizar a través de las beneficencias de cada región algún espacio, incluso cementerios donde pudiera acudirse a estos entierros. Tenemos que también ponernos
en las circunstancias de cada familia de un fallecido. Ministro, ¿y qué se está haciendo con los pobladores que han quedado varados? ¿De qué manera el gobierno va a poder trasladarlos hacia su lugar de origen? Hemos tomado disposiciones esta última semana en coordinación con los gobiernos regionales. Entre lunes y martes hubo un contingente bastante importante, cerca de 1.200 personas para la zona de Huancavelica y Huancayo. Y aquí hay que hacer un paréntesis y compartir con preocupación. ¿Cuán importantes resultan las pruebas rápidas? Porque de todo el conglomerado que se había acumulado en Huarochirí, 49 personas con las pruebas rápidas tenían contagio. E inmediatamente acudí a la evaluación, fueron reubicadas en lo que es el hospital de Vía Panamericana. Con esto quiero poner énfasis en las circunstancias. No es movilización por movilización. Tiene que ser con todos los recaudos, especialmente de salud. Porque detrás de una persona que se movilice de un lugar a otro es un potencial síntoma de contagio y es muy arriesgado. Ahora, como gobierno indicaba que estamos articulando con los gobiernos regionales, pero a su vez también estamos aperturando espacios focalizados donde todas aquellas familias o personas que no tienen la circunstancia para mantenerse en la ciudad de Lima desde una perspectiva socioeconómica, estamos atendiendo con alojamiento y con alimentación. En estos momentos, por ejemplo, el centro recreacional Huampaní tiene una capacidad para 1.400 personas y ya estamos bordeando 1.000 personas en estos momentos. En paralelo también alrededor de 1.000 personas el día de ayer se han trasladado por vía regular a sus distintas regiones del país en coordinación con INDECI del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Ministro, una última. Este proyecto del Congreso que enviaron al Ejecutivo para el retiro del 25% de los fondos de AFP, ¿en qué estado está? ¿Ha sido conversado? ¿Lo mantienen de repente todavía ahí a la espera? Sí. En principio, esta propuesta, esta autógrafa llegó el lunes pasado, estamos entre los plazos, es la parte formal, sin embargo estamos en pleno proceso de consistenciamiento de la respuesta que tenemos que dar como gobierno. No es meramente ver el ángulo constitucional, sino también tenemos que dimensionar el impacto económico, el impacto social, para dar una respuesta. Cuando se le da al Ejecutivo la posibilidad que en 15 días pueda promulgarla o pueda cerrarla, también se le da un espacio de reflexión, es decir, que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar la valía, la oportunidad, la perspectiva que tienen estos proyectos de ley que vienen del legislativo. En esas circunstancias nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, Sigrid, ya acabó la rueda de preguntas. Palabras del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud desde lo que es el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, hasta donde han llegado para presentar las 300.000 pruebas rápidas que acaban de llegar a nuestro país, con las cuales ha anunciado las autoridades que se suman 1.400.000 pruebas que se están trabajando para luchar contra el coronavirus. Esa es la información desde el URIN, con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud. No se olvide de continuar informados con TV Perú. El país, en la mesa de centro se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del ministro de Salud. Van a dar una conferencia con respecto a la llegada de 300.000 pruebas rápidas para combatir el coronavirus. Escuchemos. En esta tarde, acompañados por el Premier, doctor Vicente Ceballos, para entregar a la sociedad uno de nuestros compromisos en la lucha contra el COVID, que son las pruebas rápidas. Como es de conocimiento, el Estado peruano tiene una estrategia de desarrollo que comprende no solamente las medidas de aislamiento social, sino también una estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria comprende a su vez dos subestrategias: la vigilancia epidemiológica y el manejo de los casos a nivel hospitalario. La vigilancia epidemiológica, así como el manejo de casos a nivel hospitalario, tienen en sus protocolos el uso de pruebas de laboratorio, porque es necesario diagnosticar la presencia del virus tanto en el individuo como en la sociedad para poder contenerlo con las medidas de contención social y cuarentena. En el caso de nuestro país, nosotros hemos incorporado a nuestra estrategia de vigilancia epidemiológica y de tratamiento pruebas de laboratorio diferenciadas: la prueba molecular
y la prueba serológica. Para la prueba molecular, nosotros contamos en estos momentos con 9 laboratorios que están en pleno proceso de desarrollo. Como hemos explicado en anteriores oportunidades, Premier, nosotros hemos elevado el número de pruebas el procesamiento de pruebas moleculares de una capacidad instalada de 500 pruebas por día a una capacidad de 2.000 pruebas por día. Podemos incluso incrementar estas capacidades hasta cerca de 5.000 pruebas día. Sin embargo, como usted sabe, como hemos informado a la sociedad, el mercado de pruebas moleculares es bastante restringido en los días de hoy. Complementario al esfuerzo de hacer diagnósticos por pruebas moleculares, también hemos incorporado las pruebas serológicas, llamadas también pruebas rápidas. Estas pruebas serológicas el Perú ha comprado un volumen de 1.400.000. En una primera entrega, nosotros hemos distribuido en el país y en todas las instituciones 330.000 pruebas serológicas. Y actualmente estamos recibiendo el segundo lote de 300.000 pruebas, las cuales serán distribuidas en todo el Perú a partir del día martes, cuando se termine el periodo de testeo en campo. Cada lote que ingresa al país tiene que volver a ser testeado en campo según los protocolos del Instituto Nacional de Salud. El día martes volveremos a entregar una importante cantidad de estas pruebas a todo el Perú y a todas las instituciones, con la finalidad de ser utilizadas especialmente en las poblaciones en riesgo. ¿Cuáles son estas poblaciones en riesgo? Son aquellas personas que se encuentran en directo contacto con pacientes portadores del virus certificados. Por ejemplo, los trabajadores de salud. Por ejemplo, la Policía Nacional. Por ejemplo, las personas del Ejército. Por ejemplo, las personas privadas de libertad. Por ejemplo, las personas que se encuentran en albergues o que en estos momentos se encuentran en pleno desplazamiento de retorno a sus hogares para saber si son portadores o no portadores del virus. Reforzarán además la vigilancia epidemiológica en las zonas donde se está iniciando la epidemia y también donde está en pleno desarrollo. Este es el segundo lote de un total de 1.400.000 pruebas que estamos pensando usar durante el brote más grande de la epidemia. Eso es lo que tengo que informar siempre. Gracias, señor ministro. Buenos días. Efectivamente, como lo ha expresado el señor ministro, ha llegado un segundo lote importante y esta próxima semana debe llegar un tercer lote dentro del paquete de 1.400.000 pruebas rápidas, y en paralelo también está en un primer paquete llegando las llamadas pruebas moleculares. Y es importante porque en paralelo a esta labor eficiente que los peruanos venimos asumiendo con el aislamiento obligatorio dispuesto, en paralelo también tenemos la obligación desde el Estado responder con lo que es las pruebas rápidas. Y aquí garantizamos de que esto va a tener una distribución racional, ponderada en todas las regiones del país, cual ha sido un requerimiento en las últimas horas, y también atendiendo sectores prioritarios, en particular los que están en la primera línea de acción: policías, militares, enfermeros, médicos, y en general a todos los que de manera dosificada y racional pueda ponerse a su disposición. Lo segundo, en horas de la mañana, el señor ministro de Salud con la presidenta ejecutiva de Salud han estado en el Hospital Villa Panamericanos. Como habíamos puesto en su momento a conocimiento público, ya 2 torres habían sido plenamente habilitadas. Se ha dispuesto ya que el conjunto de las 7 torres sean puestas en operatividad. A efecto de ello, en esta próxima semana deben habilitarse 1.000 camas adicionales, obviamente para una etapa intermedia de lo que es el contagio, porque los que están ya en una grave circunstancia serán derivados al hospital de ATA. A efecto de ello también ya se ha ejecutado, el que se dispuso la semana pasada, que el Centro de Alto Rendimiento de Punta Roca, ubicado en el distrito de Punta Negra, sea puesto a disposición de INS, Instituto Nacional de Salud, como un espacio adicional a lo que es el levantamiento de información de las pruebas que tiene
bajo su responsabilidad. A la fecha se han instalado en los comandos de operaciones en 17 regiones. Hay un comando superior que está a cargo de la doctora Massetti, que es el comando de operaciones nacional, y que le está dando agilidad, prontitud e inmediatez en la capacidad de respuesta del sistema de salud a las demandas ciudadanas. Se ha priorizado y se está dando una respuesta mucho más eficaz desde una perspectiva de labor conjunta que tienen que asumir indistintamente todos los que son parte del sistema de salud. El Ministerio de Salud, las entidades clínicas privadas, Sanidad de la Policía, Sanidad del Ejército. Y hay que reconocer la disposición que hemos encontrado en distintos gobiernos regionales que se han sumado a este lineamiento de gestión para tener una pronta y urgente atención a quienes nos debemos, que son los ciudadanos que han sido contactados por este virus. Asimismo, también debemos poner a su consideración, en el tema social, se ha dispuesto el bono de 760 soles para las familias que están en las zonas rurales, por eso se le llama el bono rural, con un presupuesto de 836 millones y que más o menos va a atender a 1.098.264 familias. Esto es complementario al llamado subsidio Quédate en Casa de 360 soles. También se ha dispuesto que este subsidio, que fue pagado en una primera parte, en la cual estaban focalizadas 2.700.000 familias, puede asumirse a la segunda parte del pago, es decir, 380 soles adicionales. Y en paralelo también, como es reconocimiento público, se dispuso el pago de 760 soles a los trabajadores independientes. En cifras globales estamos atendiendo a 4.500.000 familias. 2.700.000 familias con el subsidio Quédate en Casa, 800.000 familias a los trabajadores independientes y 1 millón de familias con el llamado bono rural. Una decisión que hemos tomado esta última semana y que ha sido articulada con los gobiernos regionales es el traslado de los ciudadanos que por la determinación de la inmovilización social quedaron en la ciudad de Lima. Se estableció un dispositivo expreso, pero a su vez también desde PCM se han librado los lineamientos necesarios, sosteniéndose en 3 premisas. Primero, se debe priorizar las familias o personas de alta vulnerabilidad como prioridad para el traslado. Nos referimos a adultos mayores, personas que vinieron a la ciudad de Lima ocasionalmente para una consulta médica, niños, mujeres embarazadas, y la determinación o focalización de estas personas de alta vulnerabilidad es responsabilidad de los gobiernos regionales. Necesariamente los gobiernos regionales tienen que participar. Lo segundo es que las personas que vayan a viajar están sometidos a un triaje de salida y también un triaje de llegada a la región que dispongan. No solamente ellos, sino que también tienen que estar sometidos a una cuarentena. Y por ello nos permitimos una vez más hacer una invocación. Reconocemos la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de volver a sus casas, a sus regiones. Pero también tenemos que entender la dimensión de lo que significa contrarrestar el contagio de este virus. Si la persona se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más. Por eso queremos comprometer a todos los peruanos. Hemos estado en largas semanas con inmovilización. Nos quedan algunas semanas más. Y a efecto de ello, esperamos que hagamos eco de estas delicadas circunstancias en las cuales todos estamos comprometidos para responsablemente tomar las mejores decisiones. Igualmente también, por acuerdo del Consejo de Ministros y disposición del señor Presidente, ya se ha dispuesto la adquisición de 719.000 tablets, especialmente para los estudiantes de zonas rurales. Me estoy refiriendo en especial a los chicos de 4., 5. y 6. grado de primaria y también de secundaria. Y asimismo también 123.000 tablets para los docentes. En la parte productiva, el Ministerio de la Producción, en determinación corporativa con otros ministerios, ha ampliado la atención en los supermercados y en los centros de abasto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y con horarios especiales también al interior del país en distintas regiones. Y esto con un claro objetivo, de ordenarnos
y evitar todo tipo de aglomeraciones a los que lamentablemente hemos estado sometidos en estas últimas semanas. Igualmente también desde el Poder Ejecutivo se ha dispuesto a través de una norma expresa la institución de los llamados núcleos ejecutores bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto de 150 millones de soles que implican 2 millones de jornales y se pondrá a disposición de los peruanos de menos recursos, de la población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza, de un empleo de carácter temporal. Como gobierno venimos trabajando y haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir lo que significa este impacto del coronavirus. Como gobierno tenemos la mejor disposición y firmeza y actitud en las decisiones que se vienen tomando. Pero estas serán insuficientes si la ciudadanía no se suma a esta convocatoria. Estas son circunstancias en las cuales todos tenemos que seguirnos no solamente motivados, sino comprometidos en una capacidad de respuesta articulada. Tenemos que responder como país, unido, concertado, a lo que significa el contagio, y es una modalidad que también motiva en los peruanos unidad. Unidad para combatir, unidad para confrontar, pero unidad sobre todo también para que más temprano que tarde nuevamente haya un amanecer de satisfacción y alegrías para todas las familias de nuestro país. Dejamos abierta la disponibilidad para algún interrogante. Cuidado con la cámara. Cuidado con la cámara. Cuidado, chicos, más atrás, por favor. Esto es parte de la conferencia que está brindando el presidente del Consejo de Ministros con el ministro de Salud. Los medios vamos a acercarnos para realizar las preguntas. Todo esto en el marco de lo que es la entrega de 300.000 pruebas rápidas que han llegado al Perú desde el día de ayer. Domingo 19 de abril. Personas muestreadas 143.745. A través de PCR o prueba molecular 40.028 y prueba rápida 103.717 personas. Positivas 15.628 personas que representan el 10.87%. Al día de hoy, 19 de abril, hay 1.349 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales 720 en Salud a nivel nacional, 401 personas en MINSA, 48 personas hospitalizadas en clínicas particulares y 180 en las sanidades de las fuerzas policiales como de las Fuerzas Armadas. Hay 167 personas con ventilación mecánica. De las personas hospitalizadas, 40 presentan evolución favorable, 1.154 estacionaria, 155 en estado crítico. Y son 764 personas las que han salido con alta hospitalaria. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted en sus declaraciones acaba de decir que hemos pasado por unas semanas de movilización y aislamiento y que todavía nos quedan algunas semanas más. ¿Eso significa que el estado de emergencia se va a ampliar o se está revisando El presidente del esta Consejo de posibilidad? Ministros es consultado con respecto a la posible ampliación del estado de emergencia. Hasta el domingo 26, que se cumple dentro de 7 días, y las determinaciones que hemos tomado como gobierno han sido sostenidas en argumentos médicos científicos que oportunamente son alcanzados, en particular por el Ministerio de Salud. Todas las determinaciones que se han tomado, especialmente relacionadas a las prórrogas de la movilización social, tienen un sustento médico. A la fecha yo no puedo advertir si va a haber una prórroga o no. En principio tenemos una fecha final de esta tercera prórroga, que es el 26 de abril. ¿Qué criterios se va a tener como está, ministro, para terminar esta prórroga? El ministro Zamora más temprano nos decía, y hay una publicación justamente también que respalda eso, que esperan que la curva de personas infectadas con COVID-19 vaya disminuyendo a partir de que se levante la cuarentena. Sin embargo, hay una segunda fase de cuarentena, por ejemplo, que las clases virtuales continúen. ¿Qué otras actividades, si el gobierno ya ha hecho la evaluación, deberán continuar bajo esta modalidad? ¿O de qué va a depender que se liberen algunas otras actividades y de la forma que la gente tenga que salir a la calle? Miren, acá tenemos que ser bastante cautos. El hecho de que no se prorrogue
la inmunización social no significa que estemos liberados del contagio del virus, ¿no? Aquí hay que ser bastante claros y precisos. Obviamente la determinación todavía no se ha resuelto, tiene que ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana. Sin embargo, hay actividades obviamente que ya tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica necesariamente aglomeración de jóvenes o niños en las aulas, y esto no se puede dar, y tenemos que priorizar nuestra atención en ellos. Es por eso que en esta última semana se ha tomado la decisión de esta adquisición de las tablets en una cantidad bastante importante para que puedan ser atendidos también los chicos en su formación escolar del interior del país y particularmente de las zonas rurales. En lo que respecta a las actividades económico-productivas, obviamente tiene que ser evaluado caso por caso. Y los casos que finalmente puedan motivarse su reanudación tienen que estar sujetos a estrictos protocolos. En ese sentido, uno de los primeros casos que se había planteado es la reactivación, por ejemplo, de restaurantes, pero a través de la modalidad delivery. ¿Esto se ha planteado ya? ¿Se ha revisado como una propuesta seria, formal, dentro del Consejo de Ministros, por ejemplo? Todas las propuestas se vienen revisando. Obviamente son múltiples los factores que se toman como consideraciones para poder asumir la determinación final, ¿no? No solamente las condiciones de salubridad, sino también el impacto social que pudiera estar generando. No solamente el soporte económico que hay detrás de cada reanudación de una actividad económico-productiva. Es decir, son múltiples factores. Definitivamente no podemos dar por cerrado qué actividades sí o no. Lo cierto es que la premisa fundamental en que tiene que sostenerse cualquier decisión es que tiene que evitarse todo tipo de aglomeración y todo tipo de contagio. Permítame, por favor, a propósito de esta presentación del lote de pruebas serológicas o pruebas rápidas, hoy el portal Ojo Público da una información respecto a que la empresa que vendió este lote al Estado peruano, Origin Biotech, no está certificada por la autoridad correspondiente en China para poder exportar estos productos. Sin embargo, es esta empresa, a través de otras compañías en el Perú, que el gobierno peruano justamente compra este lote de pruebas. Y más allá de esta situación complicada, ¿qué tan efectivas son estas pruebas al no tener una certificación por parte del gobierno chino? No obstante que el señor Ministro de Salud, Víctor Zamora, en horas de la mañana ya ha dado las aclaraciones del caso, vamos a reiterar en la respuesta. Sí, nosotros hemos informado de que en el momento en que se hizo la adquisición del 1.400.000 pruebas, el requisito que establece el Perú era que pudiese cumplir con los estándares de la Unión Europea. Este requisito fue cumplido y por supuesto que se procedió con la compra a través de Perú Compras. Posterior a la ejecución de la compra hecha por el gobierno peruano y posterior a la recepción del primer lote, es el gobierno chino que establece que sus productos de exportación tengan una nueva certificación. Pero es un requisito del gobierno chino, no del gobierno peruano. Nosotros hemos comprado el producto en su momento con los certificados que nosotros hemos requerido de acuerdo a nuestra legislación. ¿Está garantizado la eficacia de estas pruebas? Está garantizada la eficacia de las pruebas porque cada lote que nosotros recibimos, además de cumplir con las certificaciones, cumple con un periodo de prueba de campo. Se hizo con el primer lote y hoy día se está haciendo la prueba de campo del lote que acabamos de recibir. ¿Por qué el primer lote, ministro, cuenta con esa certificación? ¿La certificación de última? La certificación exigida a los exportadores de China fue un requisito posterior a la compra que realizó el Perú. Por lo tanto, nosotros no solamente no lo teníamos en el momento de comprar, sino tampoco está dentro de los requisitos que nosotros pedimos en las compras actuales. ¿Qué exige esa certificación, ministro? ¿Cuál es la diferencia que hace entre La certificación que nosotros requerimos es que cumpla con otros estándares de mercados como el de la Unión Europea. Ajá. Ministro, bueno, hay un caso también que llamó la atención y que para muchos grafica un poco el tema crítico de los establecimientos de salud en la atención de la pandemia. Es la muerte del excongresista Uñagua, después, según su familia, de estar en diversos hospitales y no recibir la atención adecuada. Casos como estos, nosotros a diario en los medios de comunicación recibimos denuncias o pedidos de ayuda de muchas personas que no sienten que no se les atiende de manera oportuna, que están en sus casas y reciben justamente pruebas o simplemente llegan a hospitales y no pueden ser atendidos porque dicen que no hay camas o que están saturados estos. ¿Qué situación, qué balance tiene por reflexión de esto usted que ha sido justamente compañero del señor Uñagua en el Parlamento? Sí, permítame en primera instancia expresar nuestras condolencias a la familia del congresista y también a la familia de todos los peruanos y peruanas que por estas circunstancias del virus
han fallecido. Como gobierno hemos tomado las decisiones necesarias, urgentes e imperiosas que las circunstancias exigían. Pero no pasemos por alto a una circunstancia. Este mismo año fue denominado por el gobierno Año de la Universalización de la Salud, en la perspectiva de fortalecer y priorizar nuestra gestión, focalizando en una atención urgente a todo el sistema de salud. Porque habíamos particularizado, y hoy más que nunca todos los peruanos lo estamos visualizando, graves deficiencias. Deficiencias que no son de hoy, sino que históricamente se han venido arrastrando. Deficiencias en infraestructura, en recursos humanos, en implementación, en equipamiento. Sin embargo, son materias que tendrán que abordarse en su oportunidad. Hoy tenemos como urgencia y prioridad en la atención es cómo contrarrestamos el incremento de este contagio. A efecto de ello es que estamos articulando un trabajo permanente desde el Ministerio de Salud Central con las direcciones o gerencias regionales del país. Y se han instalado distintos comandos de operaciones. Ya manifesté antes, en todo el país a la fecha hay 17 comandos de operaciones para darle operatividad a lo que es la capacidad de respuesta que tenemos que dar como Estado. Aquí no cabe caer en el facilismo de deslindar responsabilidades que es competencia de uno que otro sector o de uno que otro nivel de gobierno. Aquí respondemos como Estado ante los peruanos. Claro, pero hay hospitales en los que no tienen frigoríficos suficientes para tener los cuerpos. Teníamos un caso del hospital de Canto Grande donde habían fallecidos de 3 días antes, 4 días antes, que estaban acumulándose en el piso. ¿La respuesta está siendo la adecuada? Estas circunstancias han exigido tomar respuestas de emergencia y obviamente hay un grado de falencias o debilidades y están siendo corregidas lo más pronto posible. A nivel nacional tenemos 17 crematorios, de los cuales 6 están focalizados en Lima. Es decir, en todo el país no hay crematorios. Hace 2 semanas atrás hemos aprobado una resolución ministerial por el cual se aprueba un protocolo de cuál debe ser el procedimiento para la inhumación de cadáveres. En unos casos donde hay crematorio y las circunstancias lo posibiliten, se acudirá a ellos. Pero en otros casos también, y que es una circunstancia que está provocando algún tipo de discordia social, es también los entierros. Se habla con los gobernadores regionales para que puedan focalizar a través de las beneficencias de cada región, algún espacio, incluso cementerios, donde pudiera acudirse a estos entierros. Tenemos que también ponernos en las circunstancias de cada familia de un fallecido. Ministro, ¿y qué se está haciendo con los pobladores que han quedado varados? ¿De qué manera el gobierno va a poder trasladarlos hacia su lugar de origen? Hemos tomado disposiciones esta última semana en coordinación con los gobiernos regionales. Entre lunes y martes hubo un contingente bastante importante, cerca de 1.200 personas para la zona de Huancavelica y Huancayo, y aquí hay que hacer un paréntesis y compartir con preocupación. ¿Cuán importantes resultan las pruebas rápidas? Porque de todo el conglomerado que se había acumulado en Huarochirí, 49 personas con las pruebas rápidas tenían contagio. E inmediatamente acudí a la evaluación, fueron reubicadas en lo que es el Hospital de Vía Panamericana. Con esto quiero poner énfasis en la circunstancia. No es movilización por movilización. Tiene que ser con todos los recaudos, especialmente de salud. Porque detrás de una persona que se movilice de un lugar a otro es un potencial síntoma de contagio y es muy arriesgado. Ahora, como gobierno indicaba que estamos articulando con los gobiernos regionales, pero a su vez también estamos aperturando espacios focalizados donde todas aquellas familias o personas que no tienen la circunstancia para mantenerse en la ciudad de Lima desde una perspectiva socioeconómica, estamos atendiendo con alojamiento y con alimentación. En estos momentos, por ejemplo, el Centro Recreacional Huampaní tiene una capacidad para 1.400 personas y ya estamos bordeando 1.000 personas en estos momentos. En paralelo también, alrededor de 1.000 personas el día de ayer se han trasladado por vía regular a sus distintas regiones del país en coordinación con INDECI del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Ministro, una última. Este proyecto del Congreso que enviaron al Ejecutivo para el retiro del 25% de los fondos de AFP, ¿en qué estado está? ¿Ha sido conversado? ¿Lo mantienen de repente todavía ahí a la espera? Sí. En principio, esta autógrafa llegó el lunes pasado, estamos entre los plazos, es la parte formal, sin embargo estamos en pleno proceso de consistenciamiento de la respuesta que tenemos que dar como gobierno. No es meramente ver el ángulo constitucional, sino también tenemos que dimensionar el impacto económico, el impacto social, para dar una respuesta. Cuando se le da al Ejecutivo la posibilidad que en 15 días pueda promulgarla o pueda cerrarla, también se le da un espacio de reflexión, es decir, que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar
la valía, la oportunidad, la perspectiva que tienen estos proyectos de ley que vienen del legislativo. Y en esas circunstancias nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Tigre, ya acabó la rueda de preguntas. Palabras del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud desde lo que es el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Hasta dónde han llegado para presentar las 300.000 pruebas rápidas que acaban de llegar a nuestro país, con las cuales ha anunciado las autoridades que se suman 1.400.000 pruebas que se están trabajando para luchar contra el coronavirus. Esa es la información desde el URI. El país. En la mesa de centro se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del ministro de Salud. Van a dar una conferencia con respecto a la llegada de 300.000 pruebas rápidas para combatir el coronavirus. Escuchemos. En esta tarde, acompañado por el Premier, doctor Vicente Ceballos, para entregar a la sociedad uno de nuestros compromisos en la lucha contra el COVID, que son las pruebas rápidas. Como es de conocimiento, el Estado peruano tiene una estrategia de desarrollo que comprende no solamente las medidas de aislamiento social, sino también una estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria comprende a su vez dos subestrategias: la vigilancia epidemiológica y el manejo de los casos a nivel hospitalario. La vigilancia epidemiológica, así como el manejo de casos a nivel hospitalario, tienen en sus protocolos el uso de pruebas de laboratorio, porque es necesario diagnosticar la presencia del virus tanto en el individuo como en la sociedad para poder contenerlo con las medidas de contención social y cuarentena. En el caso de nuestro país, nosotros hemos incorporado a nuestra estrategia de vigilancia epidemiológica y de tratamiento pruebas de laboratorio diferenciadas, la prueba molecular y la prueba serológica. Para la prueba molecular, nosotros contamos en estos momentos con 9 laboratorios que están en pleno proceso de desarrollo. Como hemos explicado en anteriores oportunidades, Premier, nosotros hemos elevado el número de pruebas, el procesamiento de pruebas moleculares de una capacidad instalada de 500 pruebas por día a una capacidad de 2.000 pruebas por día. Podemos incluso incrementar estas capacidades hasta cerca de 5.000 pruebas día. Sin embargo, como usted sabe, como hemos informado a la sociedad, el mercado de pruebas moleculares es bastante restringido en los días de hoy. Complementario al esfuerzo de hacer diagnósticos por pruebas moleculares, también hemos incorporado las pruebas serológicas, llamadas también pruebas rápidas. Estas pruebas serológicas, el Perú ha comprado un volumen de 1.400.000. En una primera entrega, nosotros hemos distribuido en el país y en todas las instituciones 330.000 pruebas serológicas. Y actualmente estamos recibiendo el segundo lote de 300.000 pruebas, las cuales serán distribuidas en todo el Perú a partir del día martes, cuando se termine el periodo de testeo en campo. Cada lote que ingresa al país tiene que volver a ser testeado en campo según los protocolos del Instituto Nacional de Salud. El día martes volveremos a entregar una importante cantidad de estas pruebas a todo el Perú y a todas las instituciones, con la finalidad de ser utilizadas especialmente en las poblaciones en riesgo. ¿Cuáles son estas poblaciones en riesgo? Son aquellas personas que se encuentran en directo contacto con pacientes portadores del virus certificados. Por ejemplo, los trabajadores de salud. Por ejemplo, la Policía Nacional. Por ejemplo, las personas del ejército. Por ejemplo, las personas privadas de libertad. Por ejemplo, las personas que se encuentran en albergues o que en estos momentos se encuentran en pleno desplazamiento de retorno a sus hogares para saber si son portadores o no portadores del virus. Reforzarán además
la vigilancia epidemiológica en las zonas donde se está iniciando la epidemia y también donde está en pleno desarrollo. Este es el segundo lote de un total de 1.400.000 pruebas que estamos pensando usar durante el brote más grande de la epidemia. Eso es lo que tengo que informar siempre. Gracias, señor ministro. Buenos días. Efectivamente, como lo ha expresado el señor ministro, ha llegado un segundo lote importante y esta próxima semana debe llegar un tercer lote dentro del paquete de 1.400.000 pruebas rápidas, y en paralelo también está en un primer paquete llegando las llamadas pruebas moleculares. Y es importante porque en paralelo a esta labor eficiente que los peruanos venimos asumiendo con el aislamiento obligatorio dispuesto, en paralelo también tenemos la obligación desde el Estado responder con lo que es las pruebas rápidas. Y aquí garantizamos de que esto va a tener una distribución racional, ponderada en todas las regiones del país, cual ha sido un requerimiento en las últimas horas, y también atendiendo sectores prioritarios, en particular los que están en la primera línea de acción: policías, militares, enfermeros, médicos, y en general a todos los que de manera dosificada y racional pueda ponerse a su disposición. Lo segundo, en horas de la mañana, el señor ministro de Salud con la presidenta ejecutiva de Salud han estado en el Hospital Villa Panamericanos. Como habíamos puesto en su momento a conocimiento público, ya 2 torres habían sido plenamente habilitadas. Se ha dispuesto ya que el conjunto de las 7 torres sean puestas en operatividad. A efecto de ello, en esta próxima semana deben habilitarse 1.000 camas adicionales, obviamente para una etapa intermedia de lo que es el contagio, porque los que están ya en una grave circunstancia serán derivados al hospital de ATA. A efecto de ello también ya se ha ejecutado, que se dispuso la semana pasada, que el Centro de Alto Rendimiento de Punta Roca, ubicado en el distrito de Punta Negra, sea puesto a disposición del INS, Instituto Nacional de Salud, como un espacio adicional a lo que es el levantamiento de información de las pruebas que tiene bajo su responsabilidad. A la fecha se han instalado en los comandos de operaciones en 17 regiones. Hay un comando superior que está a cargo de la doctora Macetti, que es el comando de operaciones nacional, y que le está dando agilidad, prontitud e inmediatez en la capacidad de respuesta del sistema de salud a las demandas ciudadanas. Se ha priorizado y se está dando una respuesta mucho más eficaz desde una perspectiva de labor conjunta que tienen que asumir indistintamente todos los que son parte del sistema de salud: el Ministerio de Salud, Salud, las entidades clínicas privadas, Sanidad de la Policía, Sanidad del Ejército. Y hay que reconocer la disposición que hemos encontrado en distintos gobiernos regionales que se han sumado a este lineamiento de gestión para tener una pronta y urgente atención a quienes nos debemos, que son los ciudadanos que han sido contagiados por este virus. Asimismo, también debemos poner a su consideración en el tema social. Se ha dispuesto el bono de 760 soles para las familias que están en las zonas rurales, por eso se le llama el bono rural, con un presupuesto de 836 millones y que más o menos va a atender a 1.098.264 familias. Esto es complementario al llamado subsidio Quédate en Casa de 360 soles. También se ha dispuesto que este subsidio, que fue pagado en una primera parte, en la cual estaban focalizadas 2.700.000 familias, puede asumirse a la segunda parte del pago, es decir, 380 soles adicionales. Y en paralelo también, como es de conocimiento público, se dispuso el pago de 760 soles a los trabajadores independientes. En cifras globales estamos atendiendo a 4.500.000 familias. 2.700.000 familias con el subsidio Quédate en Casa, 800.000 familias a los trabajadores independientes y 1 millón de familias con el llamado bono rural. Una decisión que hemos tomado esta última semana y que ha sido articulada con los gobiernos regionales es el traslado de los ciudadanos que por la determinación de la inmovilización social quedaron
en la ciudad de Lima. Se estableció un dispositivo expreso, pero a su vez también desde PCM se han librado los lineamientos necesarios, sosteniéndose en tres premisas. Primero, se debe priorizar las familias o personas de alta vulnerabilidad como prioridad para el traslado. Nos referimos a adultos mayores, personas que vinieron a la ciudad de Lima ocasionalmente para una consulta médica, niños, mujeres embarazadas, y la determinación o focalización de estas personas de alta vulnerabilidad es responsabilidad de los gobiernos regionales. Necesariamente los gobiernos regionales tienen que participar. Lo segundo es que las personas que vayan a viajar están sometidos a un triaje de salida y también un triaje de llegada a la región que dispongan. No solamente ellos, sino que también tienen que estar sometidos a una cuarentena. Y por ello nos permitimos una vez más hacer una invocación. Reconocemos la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de volver a sus casas, a sus regiones. Pero también tenemos que entender la dimensión de lo que significa contrarrestar el contagio de este virus. Si la persona se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más. Por eso queremos comprometer a todos los peruanos. Hemos estado largas semanas con inmovilización. Nos quedan algunas semanas más. Y a respecto de ello, esperamos que hagamos eco de estas delicadas circunstancias en las cuales todos estamos comprometidos para responsablemente tomar las mejores decisiones. Igualmente también, por acuerdo del Consejo de Ministros y disposición del señor Presidente, ya se ha dispuesto la adquisición de 719.000 tablets, especialmente para los estudiantes de zonas rurales. Me estoy refiriendo en especial a los chicos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria y también de secundaria. Y asimismo también 123.000 tablets para los docentes. En la parte productiva, el Ministerio de la Producción, en determinación corporativa con otros ministerios, ha ampliado la atención en los supermercados y en los centros de abasto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y con horarios especiales también al interior del país en distintas regiones. Y esto con un claro objetivo, de ordenarnos y evitar todo tipo de aglomeraciones a los que lamentablemente hemos estado sometidos en estas últimas semanas. Igualmente también desde el Poder Ejecutivo se ha dispuesto a través de una norma expresa la institución de los llamados núcleos ejecutores bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto de 150 millones de soles que implican 2 millones de jornales y se pondrá a disposición de los peruanos de menos recursos, de la población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza, de un empleo de carácter temporal. Como gobierno venimos trabajando y haciendo los esfuerzos necesarios para poder combatir lo que significa este impacto del coronavirus. Como gobierno tenemos la mejor disposición y firmeza y actitud en las decisiones que se vienen tomando. Pero estas serán insuficientes si la ciudadanía no se suma a esta convocatoria. Estas son circunstancias en las cuales todos tenemos que seguirnos no solamente motivados, sino comprometidos en una capacidad de respuesta articulada. Tenemos que responder como país, unido, concertado, a lo que significa el contagio, y es una modalidad que también motiva en los peruanos unidad. Unidad para combatir, unidad para confrontar, pero unidad sobre todo también para que más temprano que tarde nuevamente haya un amanecer de satisfacción y alegrías para todas las familias de nuestro país. Dejamos abierta la disponibilidad para algún interrogante. Cuidado con la cámara. Cuidado con la cámara. Cuidado, chicos, más atrás, por favor. Esto es parte de la conferencia que está brindando el presidente del Consejo de Ministros con el ministro de Salud. Los medios vamos a acercarnos para realizar las preguntas. Todo esto en el marco de lo que es la entrega de 300.000 pruebas rápidas que han llegado al Perú desde el día de ayer. Domingo 19 de abril. Personas muestradas 143.745. A través del PCR o prueba molecular 40.028 y prueba rápida 103.717 personas. Positivas
15.628 personas, que representan el 10.87%. Al día de hoy, 19 de abril, hay 1.349 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales 720 en salud a nivel nacional, 401 personas en MINSA, 48 personas hospitalizadas en clínicas particulares y 180 en las sanidades de las fuerzas policiales como de las Fuerzas Armadas. Hay 167 personas con ventilación mecánica. De las personas hospitalizadas, 40 presentan evolución favorable, 1.154 estacionaria, 155 en estado crítico. Y son 764 personas las que han salido con alta hospitalaria. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted en sus declaraciones acaba de decir que hemos pasado por unas semanas de inmovilización, de aislamiento, y que todavía nos quedan algunas semanas más. ¿Eso significa que el estado de emergencia se va a ampliar o se está revisando Presidente, el esta Consejo de posibilidad? Ministros es consultado con En respecto a la principio, posible ampliación del estado de emergencia. Hasta el domingo 26, que se cumple dentro de 7 días, y las determinaciones que hemos tomado como gobierno han sido sostenidas en argumentos médicos científicos que oportunamente son alcanzados, en particular por el Ministerio de Salud. Todas las determinaciones que se han tomado, especialmente relacionadas a las prórrogas de la administración social, tienen un sustento médico. A la fecha yo no puedo advertir si va a haber una prórroga o no. En principio tenemos una fecha final de esta tercera prórroga, que es el 26 de abril. ¿Qué criterios se va a tener como está, ministro, para terminar esta prórroga? El ministro Zamora más temprano nos decía que hay una publicación justamente también que respalda eso, que esperan que la curva de personas infectadas con COVID-19 vaya disminuyendo a partir de que se levante la cuarentena. Sin embargo, hay una segunda fase de cuarentena, por ejemplo, que las clases virtuales continúen. ¿Qué otras actividades, si el gobierno ya ha hecho la evaluación, deberán continuar bajo esta modalidad? ¿O de qué va a depender que se liberen algunas otras actividades y de la forma que la gente tenga que salir a la calle? Miren, acá tenemos que ser bastante cautos. El hecho de que no se prorrogue la inmovilización social no significa que estemos liberados del contagio del virus, ¿no? Aquí hay que ser bastante claros y precisos. Obviamente la determinación todavía no se ha resuelto, tiene que ser producto de una evaluación que tiene que darse en el transcurso de esta semana. Sin embargo, hay actividades obviamente que ya tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica necesariamente aglomeración de jóvenes o niños en las aulas, y esto no se puede dar, y tenemos que priorizar nuestra atención en ellos. Es por eso que en esta última semana se ha tomado la decisión de esta adquisición de las tablets en una cantidad bastante importante, para que puedan ser atendidos también los chicos en su formación escolar del interior del país y particularmente de las zonas rurales. En lo que respecta a las actividades económico-productivas, obviamente tiene que ser evaluado caso por caso. Y los casos que finalmente puedan motivarse su reanudación tienen que estar sujetos a estrictos protocolos. En ese sentido, una de los primeros casos que se había planteado es la reactivación, por ejemplo, de restaurantes, pero a través de la modalidad delivery. ¿Esto se ha planteado ya? ¿Se ha revisado como una propuesta seria, formal, dentro del Consejo de Ministros, por ejemplo? Todas las propuestas se vienen revisando. Obviamente son múltiples los factores que se toman como consideraciones para poder asumir la determinación final, ¿no? No solamente las condiciones de salubridad, sino también el impacto social que pudiera estar generando. No solamente el soporte económico que hay detrás de cada reanudación de una actividad económico-productiva. Es decir, son múltiples factores. Definitivamente no podemos dar por cerrado qué actividades sí o no. Lo cierto es que la premisa fundamental en que tiene que sostenerse cualquier decisión es que tiene que evitarse todo tipo de aglomeración y todo tipo de contagio. Permítame, por favor, a propósito de esta presentación del lote de pruebas serológicas o pruebas rápidas, hoy el portal Ojo Público da una información respecto a que la empresa que vendió este lote al Estado peruano, Origin Biotech, no está certificada por la autoridad correspondiente en China para poder exportar estos productos. Sin embargo, es esta empresa, a través de otras compañías en el Perú, que el gobierno peruano justamente compra este lote de pruebas. Y más allá de esta situación complicada, ¿qué tan efectivas son estas pruebas al no tener una certificación por parte del gobierno chino? No obstante que el señor Ministro de Salud, Víctor Zamora, en horas de la mañana, ya ha dado las aclaraciones del caso, vamos a reiterar en la respuesta.
Sí, nosotros hemos informado... Nosotros hemos informado de que en el momento en que se hizo la adquisición del 1.400.000 pruebas, el requisito que establece el Perú era que pudiese cumplir con los estándares de la Unión Europea. Este requisito fue cumplido y por supuesto que se procedió con la compra a través de Perú Compras. Posterior a la ejecución de la compra hecha por el gobierno peruano y posterior a la recepción del primer lote, es el gobierno chino que establece que sus productos de exportación tengan una nueva certificación. Pero es un requisito del gobierno chino, no del gobierno peruano. Nosotros hemos comprado el producto en su momento con los certificados que nosotros hemos requerido de acuerdo a nuestra legislación. ¿Está garantizado la eficacia de estas pruebas? Está garantizada la eficacia de las pruebas porque cada lote que nosotros recibimos, además de cumplir con las certificaciones, cumple con un periodo de prueba de campo. Se hizo con el primer lote y hoy día se está haciendo la prueba de campo del lote que acabamos de recibir. ¿Por qué la primera lote, ministro, cuenta con esa certificación? La certificación exigida a los exportadores de China fue un requisito posterior a la compra que realizó el Perú. Por lo tanto, nosotros no solamente no lo teníamos en el momento de comprar, sino tampoco está dentro de los requisitos que nosotros pedimos en las compras actuales. ¿Qué exige esa certificación, ministro? ¿Cuál es la diferencia que hace entre La certificación que nosotros requerimos es que cumpla con otros estándares de mercados como el de la Unión Europea. Ajá. Ministro, bueno, hay un caso también que llamó la atención y que para muchos grafica un poco el tema crítico de los establecimientos de salud en la atención de la pandemia. Es la muerte del excongresista Uñagua, después según su familia, de estar en diversos hospitales y no recibir la atención adecuada. Casos como estos, nosotros a diario en los medios de comunicación recibimos denuncias o pedidos de ayuda de muchas personas que no sienten que no se les atiende de manera oportuna, que están en sus casas y reciben justamente pruebas o simplemente llegan a hospitales y no pueden ser atendidos porque dicen que no hay camas o que están saturados estos. ¿Qué situación, qué balance tiene por reflexión de esto usted que ha sido justamente compañero del señor Uñagua en el Parlamento? Sí, permítame en primera instancia expresar nuestras condolencias a la familia del congresista y también a la familia de todos los peruanos y peruanas que por estas circunstancias del virus han fallecido. Como gobierno hemos tomado las decisiones necesarias, urgentes e imperiosas que las circunstancias exigían. Pero no pasemos por alto una circunstancia. Este mismo año fue denominado por el gobierno Año de la Universalización de la Salud, en la perspectiva de fortalecer y priorizar nuestra gestión focalizando en una atención urgente a todo el sistema de salud. Porque habíamos particularizado, y hoy más que nunca todos los peruanos lo estamos visualizando, graves deficiencias. Deficiencias que no son de hoy, sino que históricamente se han venido arrastrando. Deficiencias en infraestructura, en recursos humanos, en implementación, en equipamiento. Sin embargo, son materias que tendrán que abordarse en su oportunidad. Hoy tenemos como urgencia y prioridad en la atención es cómo contrarrestamos el incremento de este contagio. A efecto de ello es que estamos articulando un trabajo permanente desde el Ministerio de Salud Central con las direcciones o gerencias regionales del país. Y se han instalado distintos comandos de operaciones. Ya manifesté antes, en todo el país a la fecha hay 17 comandos de operaciones para darle agilidad, operatividad a lo que es la capacidad de respuesta que tenemos que dar como Estado. Aquí no cabe caer en el facilismo de deslindar responsabilidades que es competencia de uno que otro sector o de uno que otro nivel de gobierno. Aquí respondemos como Estado ante los peruanos. Claro, pero hay hospitales en los que no tienen frigoríficos suficientes para tener los cuerpos. Teníamos un caso del hospital de Canto Grande donde habían fallecidos de 3 días antes, 4 días antes, que estaban acumulándose en el piso. ¿La respuesta está siendo la adecuada? Estas circunstancias han exigido tomar respuestas de emergencia y obviamente hay un grado de falencias o debilidades y están siendo corregidas lo más pronto posible. A nivel nacional tenemos 17 crematorios, de los cuales 6 están focalizados en Lima. Es decir, en todo el país no hay crematorios. Hace 2 semanas atrás hemos aprobado una resolución ministerial por el cual se aprueba un protocolo de cuál debe ser el procedimiento para la inhumación de cadáveres. En unos casos donde hay crematorio y las circunstancias lo posibiliten, se acudirá a ellos. Pero en otros casos también, y que es una circunstancia que está provocando algún tipo de discordia social, es también los entierros. Se habla con los gobernadores regionales para que puedan focalizar a través de las beneficencias de cada región, algún espacio, incluso cementerios, donde pudiera acudirse a estos entierros. Tenemos que también ponernos
en las circunstancias de cada familia de un fallecido. Ministro, ¿y qué se está haciendo con los pobladores que han quedado varados? ¿De qué manera el gobierno va a poder trasladarlos hacia su lugar de origen? Hemos tomado disposiciones esta última semana en coordinación con los gobiernos regionales. Entre lunes y martes hubo un contingente bastante importante, cerca de 1.200 personas para la zona de Huancavelica y Huancayo. Y aquí hay que hacer un paréntesis y compartir con preocupación. ¿Cuán importantes resultan las pruebas rápidas? Porque de todo el conglomerado que se había acumulado en Huarochirí, 49 personas con las pruebas rápidas tenían contagio. E inmediatamente acudí a la evaluación, fueron reubicadas en lo que es el hospital de Vía Panamericana. Con esto quiero poner énfasis en la circunstancia. No es movilización por movilización. Tiene que ser con todos los recaudos, especialmente de salud. Porque detrás de una persona que se movilice de un lugar a otro es un potencial síntoma de contagio y es muy arriesgado. Ahora, como gobierno, indicaba que estamos articulando con los gobiernos regionales, pero a su vez también estamos aperturando espacios focalizados donde todas aquellas familias o personas que no tienen la circunstancia para mantenerse en la ciudad de Lima desde una perspectiva socioeconómica, estamos atendiendo con alojamiento y con alimentación. En estos momentos, por ejemplo, el Centro Recreacional Huampaní tiene una capacidad para 1.400 personas y ya estamos bordeando 1.000 personas en estos momentos. En paralelo también alrededor de 1.000 personas el día de ayer se han trasladado por vía regular a sus distintas regiones del país en coordinación con INDECI del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Ministro, una última. Este proyecto del Congreso que enviaron al Ejecutivo para el retiro del 25% de los fondos de AFP, ¿en qué estado está? ¿Ha sido conversado? ¿Lo mantienen de repente todavía ahí a la espera? Sí. En principio, esta propuesta, esta autógrafa llegó el lunes pasado, estamos entre los plazos, es la parte formal, sin embargo estamos en pleno proceso de consistenciamiento de la respuesta que tenemos que dar como gobierno. No es meramente ver el ángulo constitucional, sino también tenemos que mencionar el impacto económico, el impacto social, para dar una respuesta. Cuando se le da al Ejecutivo la posibilidad de que en 15 días pueda promulgarla o pueda cerrarla, también se le da un espacio de reflexión, es decir, que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar la valía, la oportunidad, la perspectiva que tienen estos proyectos de ley que vienen del Legislativo. Y en esas circunstancias nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, Sigrid, ya acabó la rueda de preguntas. Palabras del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud desde lo que es el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, hasta dónde han llegado para presentar las 300.000 pruebas rápidas que acaban de llegar a nuestro país, con las cuales ha anunciado las autoridades que se suman 1.400.000 pruebas que se están trabajando para luchar contra el coronavirus. Esa es la información desde el URIN, con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud. No se olvide de continuar informados con TV Perú.